El modelo que Dios nos dejó desde un principio en el Antiguo Testamento es el modelo que nos muestra en todas las instancias a Jesucristo. Es una sombra de lo que fue la revelación de Jesús en todo sentido de la palabra, ¿no? El tabernáculo que Dios permitió que Moisés levantara fue todo diseñado por Dios. El hombre recibió las indicaciones, pero no fue creativo en nada. Todo lo siguió en la creación de Dios. No pudo cambiar ningún aspecto. En lo único que intervino fue en su construcción y dio sin duda alguna creatividad a mucha gente para lograr todo eso en medio del desierto, ¿no? No era fácil. Sin duda que hubo gente que se acercaba y vendía por la cantidad de telas y cosas que armaron en todo lo que significa el tabernáculo. Tiene todo significados muy profundos. Quiero mostrarles otra vez. Recuerde que el tabernáculo fue diseñado por Dios y Dios dijo, alzarás un tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando subió al monte Sinaí, Moisés, que fue llevado por Dios, ahí tenía el modelo. Bueno, esto es una figura del tabernáculo de reunión que figura en Éxodo, como tenemos allí señalado, la mayor parte de lo que significa todo esto. Lo que ustedes pueden apreciar acá están todas las distintas carpas de las tribus. Aquí vemos gente en la puerta del tabernáculo, aquí. Y acá tenemos el atrio exterior, que llaman toda esta parte así descubierta, donde está el altar de los sacrificios, que ahí sale uno, y está también la fuente. Esto lo vamos a ver mejor allí. Esto fue todo orden de Dios para alabar al Señor, para honrarle, para adorarle. Ahora, parecería extraño que hoy tengamos que recordar esto. ¿Por qué lo tenemos que recordar y aprender? Porque Dios tenía principios, no formas, que tienen validez en nuestra adoración hoy. Esto vamos a la segunda que nos habla del atrio exterior. Esto lo tocamos definidamente. Esto es importante ver. Tenía tres partes el tabernáculo y el primero de ellos es este que vimos, el atrio exterior. Aquí está más claro. Usted puede ver aquí el altar de los sacrificios y allí la fuente, el lavacro, y aquí están los animalitos que eran ofrecidos en sacrificio y quemados en holocausto. Derramada su sangre conforme era lo que el Señor había prescrito para el perdón de pecados. Esto está todo apuntando hacia la cruz. Pero en ese momento era figura de lo que Jesús iba a hacer después. Ahora que este atrio y lo que implica, lo que está allí con el altar de los sacrificios y la fuente de bronce y la fuente que es el lavacro, significa la obra de la cruz, pero muy definidamente, querido, ¿no? El hecho concreto de encontrarse con Jesús y ir porque Él es el sacrificio, lo hizo Jesús, por eso cantamos la canción, la sangre de sacrificio ya no va más. Claro que no va más. Esto es antiguo, esto es histórico, pero a la vez tiene principios. Todo está basado en lo que Jesús hizo en la cruz. Y nos enseña ya esto aquí, porque aquí en este atrio inicial encontramos nosotros el sacrificio que se hacía para el perdón de pecados y también el lavacro, que era el lugar que los sacerdotes continuamente lavaban sus manos y lavaban para entrar en el lugar santo. Esto ya no es exclusivamente para algunos, pero sí es para la iglesia, para el pueblo, ¿no? Quiere decir entonces que tenemos una enseñanza acá, ¿no? Acá encontrábamos, yo les dije, encuentro en este primer lugar del tabernáculo
la adoración de los pecadores. Los pecadores no pueden adorar a Dios si no se arrepienten de sus pecados y no vienen a la cruz y son limpios y sanos por la obra de Jesucristo. Estos que venían con necesidad, traían sus corderitos, traían sus animales para ser sacrificados, derramado su sangre y ofrecido allí en el altar. Ese era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero había necesidad espiritual de perdón de pecados. No se podía entrar más allá, ni se podía estar en ese lugar si no se iba con ese fin. ¿Me entiende? Y el Evangelio Jesús nunca lo rebajó a nivel distinto de esto. Por ahí podemos escuchar algunas otras cosas, pero siempre el Evangelio Jesús lo centralizó en su persona, en lo que iba a ser en la cruz, y además que la entrada era por el arrepentimiento y la fe. Por eso que hay una limpieza y un operar de Dios allí, y que es verdad, si no se llega a eso, ese lugar de adoración de los pecadores, que podemos llamar como primer lugar de adoración, si no se llega al arrepentimiento y la fe, nadie puede adorar. Los del mundo no pueden adorar a Dios, por más que hablen cosas por allí. No está limitado a una denominación, a una iglesia determinada. Yo no lo centralizo exclusivamente. Nosotros estamos aprendiendo esto, no somos solo nosotros. Puede haber gente de otras iglesias, incluso de otras congregaciones que no son evangélicas también, que pueden haber comprendido el camino de la cruz y haber aceptado a Jesús como su Salvador. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en los cielos, ¿no? Por gente que a lo mejor por nuestro pensamiento mandábamos al infierno, aunque no lo debemos mandar, y están en el cielo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esa es la única manera de poder adorar a Dios es cuando hay un arrepentimiento, hay fe, venimos y tenemos perdón de pecados. Porque comienza una relación con Dios. Esto es enseñado en esto que vemos en el tabernáculo de reunión, en esta adoración primaria, ¿no? Este lugar de los sacrificios que es el Evangelio en sí. No hay ninguna... Nosotros no hacemos esto, estamos viendo el principio encerrado aquí. Si puedes verlo un poquito más, en lo que respecta al lavacro, es la limpieza que sí la sangre de Jesús siempre produce en nosotros. Quiere decir que vengo, recibo perdón de mis pecados, pero necesito la limpieza de mis pecados, que es algo continuo que el Señor quiere darme. Entonces, a través de la fuente, el lavacro, lavo mis pecados precisamente por el espejo maravilloso que es la palabra de Dios, que me muestra lo que yo tengo necesidad. Bueno, esto es entonces lo que tenemos aquí como el atrio exterior, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Ahora vamos a entrar, sí, esto recordando lo anterior, pero acá ahora entramos en algo distinto, que es el lugar santo. El lugar santo es el lugar donde estaba el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Tres, elementos correspondían a esto. Ustedes vieron en la imagen que pasamos del tabernáculo, eso estaba con una cortina. No tenía acceso toda la gente. En ese entonces. La mayor parte de la gente venía solamente al atrio exterior y ahí pedía el perdón de sus pecados y limpieza, pero no podía pasar a este lugar. Ahora lo interesante, usted sabe que Jesús abrió esa puerta, ¿no? Entonces por eso tenemos que estudiar y darnos cuenta la enseñanza bíblica con respecto a esto para ser adoradores genuinos y pasar. Porque lo que Dios quiere es que pasemos del perdón de pecados, de la limpieza, porque esa es la adoración inicial, ¿no es cierto? Acá es un lugar de adoración de los santos de Dios, los que quieren más, los que desean más. Bueno, vamos a ver algunas escrituras. Vean, tenemos aquí Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro, labrado, a martillo se hará el candelero. Éxodo 25:23 dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Éxodo 31, harás asimismo un altar para quemar el incienso. La suficiencia del Espíritu Santo, la luz divina,
todo se enfoca en Cristo, pero hay una manifestación del Espíritu en todo lo que es el tabernáculo y el santo lugar, ¿no? La suficiencia entonces del Espíritu Santo, la luz que viene de Dios. Allí no había luz de afuera, eran los candeleros que mostraba realmente que alumbraba, no había otra luz. Sí, en el atrio exterior ustedes vieron, era todo para que todos vieran, pero acá no. Candeleros, sí, ¿qué más? Mesa de los panes sin levadura, Cristo, la sustancia de la comunión, el alimento divino, el pan del cielo. Entonces, quiero que vea, hay un progreso. Nos metemos en algo más. Entramos a querer realmente primero la luz de Dios que viene a nuestra vida, que nos muestra más y más, no solamente ese principio, en la obra del Espíritu Santo, y además el alimento divino, el pan del cielo, Cristo, es la sustancia de toda comunión, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, es para los que quieren más, por eso es el lugar de adoración de los santos. Como dice entonces, seguimos, había otro lugar, ahí otro aspecto, el altar del incienso, que es Cristo mismo también, incienso que habla de intercesiones, se toma esto también en Apocalipsis hablando de las oraciones de los santos, pero también tiene que ver con la música profética, porque lleva adoración y es la antesala del lugar santísimo, que vamos a hablar un poquito simplemente para mencionarlo, ¿no? ¿Por qué música profética? Porque había un aroma muy lindo, muy suave, que agradaba a Dios en la adoración a través de lo que era el incienso, que era el altar ahí, ¿no? Entonces, eso lleva también, y muchos lo relacionan hoy en día, con la música ungida, la música que surge de los cielos y que viene en medio del pueblo de Dios. En ese momento no había música, quiero aclararle. Esto es la proyección hacia más allá. La música en el tiempo del Antiguo Testamento surgió con David. Después vamos a ver por qué. Tiempos de David y el tabernáculo de David. Pero no, aquí en este tabernáculo no había música, pero había un lugar de preparación tan fuerte, ¿no? Donde algo fluía muy definidamente en lo que era la mesa de los panes, lo que era el candelero y lo que era también ese lugar allí. Entonces el altar de incienso, dijimos, la antesala del lugar santísimo, es el lugar de los santos. Ahora vemos un poco la figura. Esta es la mesa de los panes, donde hablamos de Cristo como el alimento divino, ese es el candelero, donde realmente estaba siempre encendido, que el aceite tenía que estar renovado continuamente. Y este chiquito acá es el altar de incienso. Acá en esta figura está hablando lo que había en el lugar santísimo también, que es el arca del testimonio, el arca del pacto con los querubines, que era lo que estaba reservado solamente al sumo sacerdote una vez por año que entraba allí. Pero este lugar aquí, con el candelero, con los panes sin levadura, con el altar de incienso prendido todo el tiempo allí, era el lugar de los llamados a ser sacerdotes. Y algo que debemos tener nosotros bien presente, que Dios también quiere que su iglesia haya sacerdotes. A ver, no los sacerdotes como el concepto humano hoy, ¿no? Pero de este tipo de sacerdotes que entren más y más en lo profundo de la adoración y en la búsqueda de Dios, porque todo esto significa realmente el buscar mucho más, entrar mucho más en profundidad en Dios, en conocerle y ser sacerdote. El sacerdote, hay escrituras que hemos tocado, ¿no es cierto? Pueblo que real sacerdocio, dice, ¿no? Hablando Pedro, el apóstol, llamado a ser pueblo de real sacerdocio, dice. Por ahí hay otra expresión también de ser sacerdotes para nuestro Dios. El llamado que Dios hizo a su pueblo en un principio era precisamente no para que hubiera solamente una tribu que fueran sacerdotes, sino que todos podían. Por eso Moisés en un momento dijo, cuando alguien hablaba de lo que él profetizaba, Dios quiera que hubiese todo el pueblo profetizando. ¿Me entiende? El propósito de Dios no era solamente seleccionar algún
determinado personaje para que así sea, o llamado ministerio, ¿no? Sino que el propósito de Dios es que todos entraran más y más en toda esa revelación amplia que Él tenía para dar a sus hijos. El tabernáculo nos enseña que había un progreso. Primero vimos el lugar de adoración de los pecadores, acá vemos el lugar de la adoración de los santos. ¿Entiende? Los que desean más, los que quieren más, los que progresan, los que realmente buscan. Entonces, tiene ahí un lugar precioso allí de instrucción y de todo lo que significa realmente la revelación de Dios, ¿no? El candelero, el Espíritu Santo, la luz divina, los panes que habla del alimento divino, ¿no? No solamente Jesús toma lugar allí que dice yo soy el pan vivo, el pan del cielo, ¿no? Entonces está hablando algo muy, muy, muy real en relación a todo lo que conocía el pueblo en ese momento, porque esto era todo muy conocido. Y el altar de incienso era olor fragante delante del Señor, mi querido. Era agradable. Eran las oraciones que se levantaban día tras día, en ese lugar, que después fue en el templo, cuando se edificó el templo también, tenía el mismo sistema, digamos, la misma ubicación, y día tras día se levantaban oraciones a Dios, ¿no? Lugar central, ¿no? Entonces, Él está llamando a ese sacerdocio. Algunos son llamados a estar en la primera etapa, porque todavía quizás no han entrado plenamente, a ser adoradores como pecadores que se arrepienten, y toman la obra de la cruz y toman a Cristo. Y otros, de ahí en más, hay un llamado para ser precisamente de aquellos que serán adoradores de los santos de Dios. Bueno, el lugar santísimo, yo voy a mencionar simplemente lo que es la parte de allí. Harán también, dice, el arca de madera de acacia. Es precisamente la última figura que está allí. Todo esto estaba velado por una cortina. Ese velo se rompió, había todo un velo pesado que cubría este lugar ahí, que es el arca del testimonio, el arca del pacto, donde estaban los querubines, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, había un gran velo, y cuando Jesucristo murió, ese velo se rompió de una manera sorprendente, sobrenatural. No había allí nadie para que lo quebrara. Entonces, como diciendo, ya no hay más velo. Por su cuerpo, su sacrificio, lo que él hizo, pagó el precio. Para que todos pudiesen entrar, no solamente el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Bueno, había también una cortina sobre este lugar, ya dijimos, pero el lugar del arca del pacto es la persona de Jesús. Es el lugar más profundo y más grande de la presencia de Dios. Si podemos ubicar un poco esto, hay presencia de Dios cuando los pecadores vienen, se arrepienten, adoran. Claro que sí que hay presencia de Dios. Dios está en todo eso. Desde ya que hay otro aspecto de la presencia que es entrando en este lugar santo, donde es la adoración de los santos, donde queremos más, donde buscamos, no es solamente una cosa de venir cada culto pedir perdón por nuestros pecados, cuando es una actitud continua de cada día, ¿no? Cuando podemos asimilar esta verdad que Dios nos ha puesto, no solamente para que estemos delante de Él pidiendo perdón o acercándonos a la cruz en los cultos, sino que lo hagamos cada día, cada momento, porque somos pecadores y podemos arrepentirnos delante del Señor. En ese sentido, no necesitamos mediadores, a ver, entendemos. No hay mediadores. Yo no puedo mediar como pastor por vos para que el Señor perdone tus pecados. Puedo orar para que el Espíritu Santo abra tu corazón y pueda ser, pero cada uno tiene esa libertad de venir delante de Dios e implorar por el perdón, por la liberación de sus pecados y lo que necesita cada día. Y después la posibilidad tremenda, querido, de entrar en la vida del Espíritu, en el hecho tan maravilloso de comer y participar de los panes sin levadura, y también de la fragancia que levantamos a Dios en nuestra adoración,
en nuestra oración, en nuestra música, en lo que traemos delante de Él. ¿Mm? Es evidente una cosa, que no lo tenemos todo definido y no lo puedo enseñar hoy, pero en cada lugar había una música distinta. ¿Mm? No es lo mismo lo que hay en el altar del atrio abierto donde venían con el sacrificio, no es lo mismo que lo que puede haber aquí. Y eso lo vemos después, ¿no? En la experiencia que se llama el tabernáculo de David. Vamos a poner un poquito, terminamos esta parte, no entramos mucho en la otra profundidad del lugar santísimo, pero sí tenemos algo para mostrarles lo que después, cosas sorprendentes realmente. David fue a buscar el arca, como dije, el arca de la presencia santísimo, y lo puso en una tienda que nada que ver con lo que era el tabernáculo antes. Vea, esa era el arca, los querubines allí, eso era lo que significaba dentro del pueblo de Dios la presencia viva de Dios, ¿no? Por eso, con el tabernáculo era de Moisés, digamos, el sacerdote tenía temor de entrar a ese lugar. Podía morir. ¿Qué pasó en los tiempos de David? Cuando nosotros leemos allí en la historia bíblica, lo que costó realmente traer el arca nuevamente a Jerusalén, y porque había sido robada por los filisteos en una batalla, que no sé, insensatos la habían sacado creyendo que era un talismán para darles la victoria, ¿no? A veces algunos piensan que ciertas cosas de Dios son objetos que, bueno, si tengo esto, voy a zafar. Si no lo tengo, no es el punto ese. Esto está hablando de algo espiritual y de una relación con Dios muy vital, muy importante. Pero David trajo el arca y la trajo en medio de danzas. Está toda la historia del tabernáculo de David, ¿no? En Primera Crónicas, también se menciona en Samuel. O sea, rompió todos los moldes, podemos decir así. Algunos podrían pensar, bueno, ahora el arca la van a poner, el tabernáculo estaba todavía en Siquén, en otro lugar, y podían poner el arca que había sido robada otra vez allí. No, David la puso en el patio de su casa. Y ahí estaba. Pero lo interesante del tabernáculo de David, que podemos leer el texto bíblico que dice, está en la expresión antigua también como una promesa, pero fundamentalmente en Hechos 15, 16 y 17. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Ahora vea, la gran diferencia aquí, que este tabernáculo de David funcionó de una manera maravillosa todo el tiempo, las 24 horas del día, con los músicos, con los cantantes, con los profetas, los adoradores. Los levitas eran el centro de toda la adoración, la música eran los instrumentos. David era un luthier, ¿no? Creador inventor, mejor dicho, de instrumentos. Y también tenía la gracia de transformar los instrumentos que le robaba a los enemigos y dedicarlos a Dios, ¿no? Eso es algo tremendo, ¿no? Cómo cambiaba el asunto. Bueno, pero allí estaban todo el tiempo. Mucho tiempo duró esto. Hasta el tiempo en que Salomón, ya muerto David, levantó el templo.
Y es interesante que a través de la historia bíblica los reyes que tuvieron victorias, como Josafat, allí en 2 Crónicas 20, que tuvo victoria por medio de la música, la canción, él restauró allí en esos tiempos con ciertas condiciones del tabernáculo de David, ¿no? Vean, porque es profético todo, es cosas preciosas que pasaron. Pero aquí no había tanta forma, era todo muy espontáneo. Uno se pregunta con toda diríamos, no la rectitud, sino, diríamos, la seriedad con que Dios tomaba todas las cosas del tabernáculo de Moisés. ¿Cómo le permitió a David hacer esto? Porque rompió todo el molde, ¿me entiende? De algo que estaba establecido y siguió después establecido, porque fue el tiempo de David nada más. Y bueno, sería que por eso el Señor decía que era conforme a su corazón, a pesar de sus fallas y a pesar de sus macanas, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Entonces, él conocía realmente lo que era el verdadero arrepentimiento y lo que era entrar en la presencia de Dios. Y levantó esto y fue aprobado por Dios porque nunca fue condenado en la Escritura. Y dice que en los tiempos finales, usted lo tiene ahí quizá, búsquelo en su Biblia porque quizá esta versión acá yo estaba copiando esto de otro lado. A ver qué dice Hechos 15, 16, 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bien, gentiles era todo el pueblo que no era judío. Hasta ese momento el tabernáculo de Moisés y aún el tabernáculo de David en su tiempo fue exclusivamente para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero aquí Dios está ampliando para todos los gentiles, para todas las naciones, en todos los lugares. Hay varios lugares en la tierra donde por directiva de Dios han levantado algo similar a lo que fue el tabernáculo de David con respecto a la adoración continua, ¿no? Y a la oración continua a las 24 horas durante los 7 días de la semana, turnándose los cantantes, los músicos, y bueno, no es un único lugar allí donde estuvo mi hijo Pablo por un tiempo, en Kansas City, donde él estaba participando de pleno con todo esto, sino que hay lugares en Jerusalén, hay muchos lugares en otros lados. O sea, hay algo que funciona en esa dirección, pero ¿qué sería también para las iglesias que no sienten la directiva de hacer algo similar? Porque esto es algo muy fuerte, pero a la vez con mucha directiva de Dios para que pueda llevarse adelante, ¿no? Quizá no todos tienen ese propósito por Dios, pero dice que este tabernáculo de David será reedificado de tal manera entonces que si veíamos un poco lo central del tabernáculo, que fue precisamente la adoración a Dios simple, llana, no hay formas, pero venir realmente con seriedad espiritual, no con liviandad. Pero sí, no quiere decir que no haya danza, que haya risa, que haya gozo, porque hemos sido perdonados, hemos sido librados y hemos sido sanados. Y será esto algo que sin duda se levantará en medio de las naciones. Un poco de esto, sí, quizá pudimos ver a través de esta cruzada que yo les comenté al principio allí en Durban, en Sudáfrica, ¿no? Cómo la gente espontáneamente se abría a Dios y adoraba a Dios, proclamaba la gloria del Señor, ¿no? Y algo pasaba en lo espiritual, la presencia de Dios. Mire, en este simple tabernáculo que usted está viendo, esta tienda, es como una tienda muy simple que fue levantada, nada que ver con el tabernáculo de Moisés, que había muchas cosas preciosas, digamos, de metales preciosos y también cortinados muy preciosos. Pero esto era algo muy simple, y así fue David. Por eso venía danzando y cantando cuando traía el arca, ¿no? Se desvistió de sus ropas reales y no le importaba ser uno más en todo el grupo ahí, cantando, adorando y danzando,
porque Dios había hecho una obra grande en él y estaba tan agradecido y quería rendirle a él toda esa gloria y todo ese honor. Por eso la puso allí en el patio de su casa. ¿Qué le parece? El arca de la presencia de Dios. Pero fue algo tan espontáneo, tan suelto, tan libre, ¿no? Que estaba continuamente. Muchos de los salmos que nosotros tenemos hoy eran de aquellos que estaban en todo lo que hacía la música de ese tiempo. Asaf, usted va a ver algunos salmos que dice Asaf. Asaf era la familia de Asaf, uno de los principales que llevaba toda la música en el tabernáculo de David. Algo muy distinto. Pero dice, voy a reedificar, dice el Señor. Quiere decir que esa libertad en la música, en la adoración, esa presencia, esa música profética, ese operar de Dios, va a ser levantado en muchos lugares y en muchas iglesias. Aunque no tengan toda la forma de lo que es las 24 horas, pero va a ser levantado con intercesiones, con oraciones. Porque en ese pequeño altar que usted ve acá, se resume todo lo que hemos tratado de mostrar un poco del tabernáculo de Moisés. Todas las cosas se centralizan allí porque el centro es Jesucristo. Y es el comienzo con el perdón de pecados, es el comienzo de la adoración de los pecadores, pero es también la adoración de los santos que se abren a Dios, que expresan delante de Dios la gratitud, la alabanza, la gloria y adoran porque es la adoración de los santos hasta que algo pasa en él, mucho más allá, cuando realmente podemos entrar en el Santísimo. No es tan común ni tan fácil, porque hay un costo de entrega, de vida limpia, ¿me entiende? No es tampoco porque llore mucho, es una actitud de corazón muy tremendo. Creo que hay un perseguir ahí. ¿Y qué va a ser los cielos? Los cielos es eso. El trono de Dios está allí. Ustedes tuvieron una clase magistral que les dio Sonia sobre las perspectivas del cielo. Aparte de lo que dice la Biblia, lo que han experimentado otros, ¿qué es el cielo? El trono de Dios y del Cordero. La revelación más alta. Qué tremendo, ¿no? Qué gloria. Y hay un anticipo acá en la tierra. Por eso el Señor nos está preparando. Para que no tengamos que pasar por la escuela de alabanza y adoración. Algunos a lo mejor tienen que aprender a cómo alabar, cómo abrir la boca para cantar, a lo mejor, ¿no? Si son salvos. Hay escalas, quizás, no sé, tendrá escuela el Señor allá en los cielos para enseñar, porque todos no entran. Pero somos salvos por la fe, no porque cantemos. Somos salvos por gracia. Somos salvos creyendo que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Pero Él quiere algo más, mostrarnos para que vivamos mejor y seamos realmente una potencia en medio de este lugar. ¿Sabe que cuando esto empieza a pasar, realmente se manifiesta más y más la gloria del Señor? A eso vamos. Buscamos lo de Dios y queremos lo mejor. En esta etapa que Dios nos da, que realmente está preparando nuestra vida. Hay que, sin duda, que aprender lo que no sabemos, por ello la palabra, por ello la dependencia del Espíritu Santo. Y en adoración necesitamos cada día la unción del amor que viene de arriba, ¿no? ¿Sabe? No creamos que sabemos todo, porque podamos levantar nuestras manos y alabar. Estamos en un aprendizaje que va a terminar solamente en los cielos, delante del trono de Dios, del Cordero, en nuestro encuentro con Jesús. Que pueda ser lo que dice también Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Necesitamos todo el conocimiento que Dios tiene para nosotros, para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros y también irreprensibles para el día de Cristo, para el día que Cristo nos llame. Sea en su venida o sea que nos adelantamos a ello, como muchos de los santos que tienen que partir, para el día de Cristo. Seamos sinceros, reprensibles, que el Señor no tenga que marcarnos por hipocresías, ¿no?
llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese que busca. Llenos de frutos de justicia, que es acercarnos cada vez a vivir más y más una vida santa, como Dios quiere. Por eso el santo lugar. Por eso hay todo un lugar, digamos, distinto en la expresión de la adoración, porque Dios va formando nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, que es a la imagen y semejanza de Jesús. Tiene bastante trabajo el Señor, ¿no? ¿Qué le parece? A la imagen y semejanza de Jesús.